Buen día. En esta oportunidad vamos a presentar el análisis de las transformaciones familiares en la obra Lion, Un camino a casa. El grupo está conformado por Derly Celi, Gina Cuello y Eliana Martín. A manera de introducción, entonces tenemos que esta película, dirigida por Garth Davis, se estrenó en el año 2017 y en la película narra la historia real de Sharu, quien se pierde en el año 1986 a la edad de 5 años en Calcuta, India. El niño es adoptado por una familia australiana y finalmente, luego de sobrepasar circunstancias en su vida y en las etapas de su desarrollo en la dinámica familiar en la que se encontraba, logra reencontrarse con su familia biológica transcurridos 25 años. Este film nos lo seleccionamos ya que nos permite analizar las transformaciones de la tipología familiar, la reconstrucción de los roles y las rupturas en el ciclo vital de una manera sistémica. Desde el punto de vista de las transformaciones de la tipología familiar, entonces tenemos que inicialmente en el tránsito en el ciclo de Sharu pone en evidencia la evolución de las estructuras de los sistemas familiares. La primera infancia ocurre inicialmente en el marco de una familia biológica monoparental conformada por madre y tres hijos, siendo Sharu el hijo del medio, caracterizada por la ausencia absoluta de una figura paterna. Tras su pérdida y la intervención institucional, Sharu es integrado a una tipología familiar adoptiva nuclear sin hijos, fundamentada en un vínculo voluntario legal y donde fluyen los lazos afectivos tras las dinámicas de cuidado, atención y afecto. Posteriormente tenemos que la tipología de la familia se transforma al año, configurando una familia de tipo nuclear con adopción múltiple. Inicia la convivencia entre hermanos sin un vínculo consanguíneo. La representación de la familia pasa de lo que son los lazos biológicos a vínculos fortalecidos por el cuidado permanente, la afectividad y la convivencia. Es importante resaltar que a pesar de las transiciones, el sistema familiar de origen permanece en su memoria, lo cual se refleja en los recuerdos que permanecen a lo largo de su vida. Una situación que permitió obedecer a sus instintos, generando el posterior reencuentro con su familia de origen. A continuación, hablaremos acerca de las transformaciones en las funciones en el contexto familiar que se evidencian en la película. En esta primera parte, podemos observar cómo Saru y su familia estaban expuestos a diferentes factores de riesgo desde el inicio de la película. Su familia vivía en condiciones de pobreza y la madre era la única responsable del hogar, por lo que debía trabajar largas jornadas para sostener a sus hijos. Debido a esta situación, el hermano mayor asumió responsabilidades que no correspondían con su edad, como cuidar de Saru y trabajar para aportar económicamente. Esto disminuyó la protección que debía recibir Saru y fue uno de los factores que contribuyó para que terminara perdido. Después de separarse de su hermano, Saru quedó completamente solo, viviendo en la calle y enfrentándose a múltiples riesgos como el hambre, la explotación y la posibilidad de ser víctima de redes de trata de personas. Todo esto afectó su bienestar y su desarrollo integral, mostrando cómo la vulnerabilidad social sí puede poner en riesgo los derechos de un niño. Por otra parte, podemos observar cómo Ando ingresó al sistema de protección, y es que luego de ser encontrado, Saro ingresó al sistema de protección infantil, donde en ese momento las instituciones asumieron temporalmente el cuidado del niño, ya que su familia no fue posible lograr esa localización. Entonces, el sistema de protección tuvo como objetivo restablecer esos derechos que estaban siendo vulnerados, brindándole alimentación, atención, un lugar seguro y un acompañamiento mientras él identificaba su origen. Ese proceso fue muy importante porque permitió que Saru dejara de estar expuesto a riesgos de la calle y recibiera protección que su familia, debido a las circunstancias, no podía ofrecer en el momento. Finalmente vemos la transición legal, el proceso de adopción, donde al no ser posible encontrar a su familia biológica, se inició el proceso legal de adopción internacional, donde Saru fue adoptado por una familia australiana que asumió el rol parental y le brindó un ambiente seguro, estable y afectuoso. Es importante destacar que esta opción no buscó borrar su historia ni reemplazar el vínculo con su familia de origen, sino que todo lo contrario. Sus padres adoptivos respetaron la identidad y siempre apoyaron su deseo de conocer sus raíces. Gracias a este proceso, se restablecieron sus derechos y pudo crecer en un entorno que favoreció su desarrollo físico, emocional y social sin perder el valor de su historia y de sus orígenes. Con base a la trama de la película, teniendo en cuenta las transformaciones en el ciclo vital, podemos decir que la desaparición del niño generó una fractura en el ciclo vital de la familia biológica, en el cual este proceso evolutivo se vio interrumpido, es decir, no se observa un cierre del ciclo de la crianza, por el contrario, se observa suspendida y enmarcada en un duelo prolongado, ya que la madre esperó su regreso, lo que se percibe como un ciclo detenido tras las circunstancias del sistema. Con respecto al ciclo vital en la familia adoptiva, inicia en una forma no convencional o tradicional debido a que no se empieza en la primera infancia. El niño ya trae consigo una historia de vida, tiene memorias y recuerdos, así como viene de una cultura distinta, lo que requirió que los padres adoptivos ajustaran su dinámica a la etapa del niño. Asimismo, es la familia adoptiva quien vive el desarrollo de segunda infancia y la etapa de la adolescencia y juventud.
En este contexto, el niño desarrolló conductas adaptativas en los diferentes entornos donde se encontró. En la etapa del ciclo vital, en donde ya Saro es un adulto, se da el ciclo de la independencia de los hijos dentro de la familia adoptiva. Y es donde inicia el ciclo de la reconstrucción de identidad en la adultez en el joven, que se encontraba en una dualidad cultural y familiar. Lo que indica que los ciclos vitales en la familia no siempre terminan cuando culmina una etapa, ni se manejan lineales, son dinámicos y varían según las estructuras sociales. Tras la separación del niño con su familia biológica, se observa una importante intervención institucional en que la historia real del niño permite observar cambios culturales partiendo de su contexto histórico. Su familia de origen es proveniente de la India, donde en esa época se observaron desigualdades sociales, dificultades económicas, sobre todo en la familia que tenía una condición precaria, vulnerabilidad infantil en hogares donde las madres, como ese, por ejemplo, cumplía todas las funciones que se componen en un funcionamiento familiar. Todas estas circunstancias o situaciones dieron lugar a la vulneración que conllevó a un proceso de adopción en otro país. Sin embargo, confluyen también aspectos como el contexto cultural, el idioma, costumbres, accesibilidad a servicio, funciones parentales, teniendo en cuenta que en este momento de su vida tuvo un referente paterno. Asimismo, el cambio de cultura conlleva a que el niño adopte diferentes costumbres, tradiciones, estilos de vida, educación, dinámicas familiares que incidieron en su desarrollo personal, los cuales no fueron una brecha, porque el idioma universal de toda familia es el cuidado, el amor, la atención sostenida, acompañamiento, y también esto favoreció una dinámica adaptativa que el niño generó tras su pertenencia familiar sin olvidar sus raíces. Dentro del análisis crítico y conclusiones podemos decir que al analizar de manera integral la película se hace evidente que los sistemas familiares son dinámicos, no son lineales ni determinantes, son sistémicos. Cada transformación que se genera en el sistema familiar configura a los subsistemas que lo componen. Con la resolución del conflicto de identidad que tuvo Sharon, se valida el derecho a ser adoptado, pero sobre todo a buscar sus orígenes. En este sentido, la estabilidad emocional se logra por la capacidad de poder integrar de manera armónica en su vida su pasado y su presente. Por último, presentamos las referencias académicas e institucionales utilizadas para el desarrollo del trabajo. Gracias.